¿Aló? Sí, doctor, se le escucha. Buenas tardes. Perfecto, vamos a compartir entonces la pantalla. Están grabando las clases, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor, se están grabando las clases. Ya, ok. Arrancamos entonces con lo que es el síndrome doloroso del miembro superior. Es un capítulo bastante interesante, sobre todo porque es algo, como dicen, pan caliente en la consulta. Realmente acabo de terminar mi consulta y casi la tercera parte de todo lo que ha tenido ha sido hombro, miembro superior. Y de miembro superior es el hombro el que se lleva el premio, ¿no? Porque hay que saber que dentro de la patología crónica y dolorosa del aparato locomotor, lo que más consulta trae es las lumbalgias y el dolor de hombro, el hombro doloroso. Entonces casi el 80 o 70% de todo lo que viene es hombro doloroso, perdón, hombro doloroso y lumbalgia. La lumbalgia le gana más o menos al hombro doloroso casi solo en un 10 a 20%, pero las demás dolencias como es la epicondilitis, el túnel carpiano, todo eso viene a estar dentro del 30% restante de las lesiones que vienen por consultorio. Así hablaremos del hombro doloroso. Tenemos que enfocarnos a la anatomía del hombro. El hombro es una articulación la más móvil de todo nuestro organismo, un tipo de artrosis cartilaginosa que está compuesta principalmente por una articulación que viene a ser la articulación glenohumeral, que era como se concebía antes, pero comenzamos después a adicionar las otras articulaciones como son la acromioclavicular y la esternoclavicular. Y años después, los fisiólogos y los que practican la biomedicina, la medicina biomecánica, encontraron y adicionaron la participación de dos articulaciones importantísimas dentro del hombro, que viene a ser la articulación escápulo-torácica y la subdeltoidea. Estas dos articulaciones se caracterizan por no ser de este tipo articular, ¿no? Estas articulaciones son cartilaginosas, perdón, son de tipo de relación entre hueso y hueso con cartílago. En cambio, estas dos articulaciones son de tipo funcional, pese a que entre las superficies que se van a encontrar solo son fascias y músculos los que se van a encontrar y van a desplazarse. Y sobre todo porque el gran movimiento que desempeñan, ¿no? Está la escápulo torácica, que viene a ser el omóplato sobre la pared torácica en la parte posterior, y la subdeltoidea, que viene a ser la que discurre debajo del espacio subacromial, que está prácticamente interpuesto por una bursa, que es la bursa subacromial-deltoidea. Adicionado a estas 5 articulaciones principales de la articulación del hombro, existen unas articulaciones que también coadyuvan al movimiento del hombro, que vienen a ser estas articulaciones costovertebrales y las costoesternales, que ya por su distancia dejan ya de ser parte de lo que es el hombro, pero participan dentro de su dinámica. Así tenemos pues que el hombro doloroso, para estudiarlo, tenemos que basarnos siempre, como veamos, en la historia clínica. La historia clínica es fundamental, sobre todo los detalles, preguntar qué es lo que hace el paciente, en qué trabaja, qué se desempeña, es peinador, es obrero cargador, es estibador, es una bailarina, balletista, es atleta, profesor de educación física. De acuerdo a esta historia clínica vamos a ver y vamos a enfrascar las lesiones, porque las dos grandes divisiones de esta patología del hombro doloroso vamos a encontrar las traumáticas y las no traumáticas. Las traumáticas por sí ya son las que llegan a emergencia, llegan del día, paciente que sufrió desde una simple contusión hasta una luxofractura de hombro, ¿no es cierto? Hasta lesiones mucho más graves, que no vale la pena mencionarlos ahora porque no es el caso. Ahora vamos a hablar del hombro común, que el que van a tratar ustedes todos los días en las consultas.
El examen clínico también es importantísimo. El examen clínico va desde la simple observación del paciente sin camisa, sin blusa, completamente con el hombro desnudo comparado para el otro hombro, para ver si hay simetría, asimetría, atrofias, distrofias, hipotrofias, hipertrofias. Todo eso vamos a detallar en un buen examen clínico. Y el examen clínico dinámico, que viene a ser levante el brazo, no puede hasta dónde, entonces medimos las limitaciones que va a presentar, y seguido de los exámenes radiográficos que también nos van a ayudar, como por ejemplo la serie traumática de hombro que son 5 radiografías que le tomamos el hombro, que es la AP o frontal, la frente corregido o verdadera anterior-posterior, la axilar Belpo, después tenemos la caudal y la cefálica, ¿no? Que son radiografías que usualmente solicitamos, por algo le llamamos serie traumática a los traumatólogos, pero también nos sirve para ver en las radiografías cuando queremos evaluar muy bien el hombro, sobre todo en la Doctor, llamada perfil de escápula, que parte de este pool de 5 radiografías, ¿no? Las doctor, ecografías que también... disculpe, Sí, disculpe. Está proyectando uy, caray, las diapositivas, está ahorita haciendo con sí. diapositivas, Les rogaría porque que no, sean inmediatos. Sí, sí, estoy con las sí, diapositivas. Que sean es que inmediatos. No, pensábamos que no, no estaba. esperen que pasen 10 transparencias, porque eso no les conviene a ustedes. Doctor, un momento, ¡fum! Y yo me detengo inmediatamente. A ver, vamos a ver. Una Ya. disculpa. Ah, es esto, ¿no? Esto, toda la pantalla, sí. Disculpen, muchachos. Discúlpenme. ¿Quién me pasó la voz? Doctor. Ya, Diana Sofía Tinoco. Es familiar de, ¿cómo se llama mi amiga, la licenciada Soledad Tinoco? No la conoce, No, ¿no? Ya. no, no conozco. Es una eficiente enfermera de mi hospital, muy buena, muy, muy hábil, muy inteligente. Bueno, continuamos con la presentación. Habíamos hablado de las 5 articulaciones. Bueno, como todo está mencionado aquí, estamos hablando de lo que es este punto. La ecografía de partes blandas, las radiografías, como vamos a ver más adelante en los casos específicos, la tomografía axial computada, la resonancia magnética, hay también la ecoresonancia, la ecotomografía, la artroresonancia, hay una serie de combinaciones de exámenes que nos van a ayudar ahora a ser más dinámicos en la evaluación de las lesiones del hombro. Entonces, el hombro doloroso, hay como decíamos factores intrínsecos que son los más frecuentes, exceptuando las causas traumáticas, como ya dijimos en antes, ¿no? Como son las fracturas, las luxaciones, las atricciones, los desgarros, ¿no? Traumáticos, deportivos, en el 90%, son debidas a tendinitis, bursitis, capsulitis y roturas tendinosas, ¿no? Los verdaderos procesos artríticos, como la artritis reumatoide, la gota, el lupus eritematoso, la esclerodermia, toda enfermedad del aparato del sistema de la colágena, ¿no? Que constituye un 5%. Ya en traumatología prácticamente se encarga de todo lo que es traumático, y la ortopedia de lo que viene a ser el 5% de, ¿cómo se llama?, de los casos que no son traumáticos, ¿no? Los factores intrínsecos, tenemos lesiones en la columna cervical que van a irradiar sus molestias hacia el hombro, problemas del corazón, problemas del pulmón, del hígado. O sea, por ejemplo, hemos tenido pacientes con problemas en la vesícula que acusan dolor en el hombro, gente con neumonía. Está con neumonía, entonces comienza a presentar también dolor de hombro, pero están con fiebre, por cierto, y con dificultad respiratoria. Entonces, no nos distraigamos con el hombro y veamos bien ese pulmón, ¿no? Igual que el corazón, los infartos de miocardio están irradiando su dolor hacia el hombro izquierdo y hacia la mano izquierda. Entonces nos confunden muchas veces. Incluso nos han mandado algunos médicos que no han examinado muy bien al paciente y dice, vaya al traumatólogo, dolor de brazo, dolor de hombro, vaya al traumatólogo. Y cuando volvemos a hacer nosotros un examen más cuidadoso de nuestra parte, nos damos cuenta que el paciente está haciendo un problema coronario, un infarto, y tenemos que regresar con el médico internista para que resuelva el caso, ¿no? Y problemas de la columna cervical que sí van por compresiones nerviosas, por irritación nerviosa, van a generar dolor hacia el hombro, referidos.
Aquí podemos ver la anatomía. Hablábamos que, por ejemplo, sobre todo esa articulación subdeltoidea, que viene a ser acá debajo del acromion. Debajo del acromion, lo que hace este espacio con la clavícula, hay un espacio subacromial, y esta es la bursa subacromiodeltoidea, que se va un poquito más abajo, y está protegiendo hacia la cabeza del húmero. Entonces toda esta estructura se va a desplazar, se va a constituir como una articulación dinámica, ¿no? Que no es, por cierto, de tipo cartilaginosa. La que es cartilaginosa es la que se muestra la cabeza del húmero frente a la glenoidea, y así es una verdadera articulación de tipo cartilaginosa. Entonces aquí están mencionando las 7 articulaciones que hemos mencionado hace un momento. En el síndrome del hombro doloroso, entonces tenemos que desmenuzar bien el síntoma del dolor, y para lograr hacer una buena clasificación a los pacientes, ¿no? Tenemos pues un dolor que puede ser predominantemente cervical, o sea que emana desde el cuello, un dolor cervical y el hombro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fibromiositis o la fibrositis, que está involucrando ahí las cubiertas de los músculos que vienen desde el cuello, de la columna cervical, que envuelven a la columna cervical, como los escalenos, el trapecio, ¿no? Y la irritación va a llevarnos y va a agudizar el dolor hacia el hombro. Entonces la gente viene agarrándose el hombro cuando es un problema fibromiofascial. Los desgarros también, los desgarros sobre todo de lo tipo crónico, como vamos a ver más adelante, que la enfermedad del manguito rotatorio está más enmarcando estos problemas de desgarros, ¿no? Los esguinces también en cualquier grado, de los simples tirones, de las simples eh, torsiones del hombro, hasta los grandes esguinces deportivos y traumáticos, ¿no? Los trastornos posturales también nos pueden llevar, la famosa cabeza adelantada que dan algunas personas, ¿no? Los espasmos o lesiones escapulotorácicas. El dolor es vago y difícil hallar los puntos sensibles, dicen, ¿no? Puede aparecer en la fibrositis, desgarros, esguinces, en los trastornos posturales, en los espasmos o lesiones escapulotorácicas. El dolor predominantemente del hombro, a diferencia de estas dos anteriores, el dolor predominantemente del hombro, vamos a estudiar los dolores que se van a realizar, van a producirse aquí a este nivel, y como el dolor más dolor irradiado, ¿no? Que son los más difíciles y desorientadores en nuestra práctica. Y siempre, como les decía, se van al hombro y no resulta eso, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta radiografía podemos ver un hombro que está implicándose desde el punto de vista de una artrosis cervical. O sea, la columna cervical, cuando está mostrando este fenómeno artrósico, como pueden ver aquí vamos a agrandar la imagen. Vamos a ver, fíjese, esta columna completamente desgastada es una oncoartrosis, ¿no? Las oncoartrosis o artrosis cervicales son procesos degenerativos donde de las facetas articulares, como vemos aquí, entonces tienen poco dolor a este nivel, y solamente demostrable durante el examen médico, ¿no? Cuando ustedes comienzan a buscar el dolor verdaderamente, el dolor que lo trae al paciente es el dolor de hombro. Paciente viene agarrándose el hombro, pero cuando comienzan a explorar ustedes en la columna cervical, gire la cabeza para acá, toque el mentón con el hombro, entonces el paciente va a mostrar dolor en la columna cervical, ¿no? Y no va a poder ni realizarlos. Entonces ahí estamos descartando una posibilidad a través de una buena radiografía de la columna cervical. Siempre hay que pensar también en los problemas de la columna cervical para poder valorar lo que es el hombro doloroso, ¿no? Así tenemos un dolor vago en la nuca, el paciente teme dejarse manipular el cuello, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a tocar el cuello, no, doctor, pero me duele el hombro, dicen ellos, pero no, déjeme tocar el cuello. No, doctor, mi problema es el hombro. No. Giran la cabeza, el paciente manifiesta más dolor que en el propio hombro, ¿no? El dolor aumenta durante el día y calma con el reposo, como toda artrosis, ¿no? Y sobre todo al giro de la cabeza. En algunos casos ustedes pueden poner la mano y al girar la cabeza del paciente pueden percibir, incluso en algunos casos, hasta el frote que hay entre las articulaciones ya desgastadas, ¿no? La radiografía muestra los osteofitos marginales, como estamos viendo, como hemos visto ahí en las flechitas, ¿no? El tratamiento es antiinflamatorio, sedante suave y el uso de un collarín suave, ¿no? Un collarín suave, no es necesario usar el collarín de Filadelfia, que es más utilizado en procesos traumáticos o con fracturas o luxofracturas de la columna cervical para evitar el desplazamiento, sino un collarín suave que le dé más o menos un descanso a la cabeza, porque ustedes saben que la cabeza pesa, y el collarín de alguna manera nos va a ayudar a darle un soporte al cuello, ¿no? Y por lo menos 1 o 2 semanas de fisioterapia, pero sucede que ustedes van a pedirle fisioterapia a vuestros servidores en los hospitales, y ellos le van a dar 5 o 6 días nada más, 5 o 6 sesiones, entre comillas.
y resulta que uno tiene que ser enérgico, solicitarle por favor ver el caso y pedir pues, que se le dé las 10 sesiones como debe ser, ¿no? El patrón doloroso cervical, como continuamos, en las artrosis atlantoaxoideas, que es un poco infrecuente, o la atlanto-occipital, no estamos hablando de la apófisis odontoides, ¿no? Que también va a generar una cierta dolor, ¿no? Generalmente aparece en la quinta década, o sea, 50 años, 55, 56 años, y es mucho menos frecuente que el anterior, ¿no? Que los casos anteriores. Limita los movimientos rotacionales de la cabeza, entonces el paciente acusa un dolor debajo de la cabeza, ¿no? Debajo sobre todo por la protuberancia occipital externa, ustedes van a tocar, el paciente acusa dolor más o menos en esa zona, ¿no? Las tortícolis, ¿no? Ahí llámese la tortícolis congénita, las tortícolis del desarrollo y la espasmódica que viene todos los días a la consulta de traumatología, ¿no? Entonces, la tortícolis espasmódica es estructural, ¿no? Son espasmos repetidos e incontrolables del esternocleidomastoideo y pueden momentáneamente ser corregidos por voluntad del paciente, momentáneamente, y nuevamente el espasmo y nuevamente el dolor, ¿no es cierto? Es una cosa que muchas veces terminamos programando en una cirugía, ¿no? Esto generalmente ya se hacen cargo más los colegas de cirugía de cabeza y cuello, ¿no? Que son los encargados de lo que es resolver estos problemas de tortícolis, sea espasmódica o sea la tortícolis también la congénita, ¿no? La tortícolis histérica más que todo está en casos en personas que no controlan bien su carácter y resultan que no saben, a veces con ánimo de manipular en una situación, en una pelea así muy intensa, entonces desarrollan una tortícolis así intensa pero más que todo es más teatral, ¿no? Pero igualito se dañan y ocasionan dolor, ¿no? Entonces hay que manejar bien, sobre todo la parte psiquiátrica, ¿no? Y la parte psicológica, diría yo, porque a veces psiquiátrico ya uno piensa mal. Uno, hablando, de repente hay gente que tiene problemas en casa y no sabe cómo manejarlos. Entonces siempre hay que ser paciencioso, hay que ser amable con estos pacientes para más o menos manejar bien el caso, ¿no? Con un buen sedante y con un buen relajante muscular, entonces hemos resuelto el caso y tratar de eso, invitar a que estas personas resuelvan sus situaciones, ¿no? La foraminosis cervical, que es una incongruencia del foramen cervical por el pasaje de las raíces nerviosas a este nivel, va a ocasionar un dolor cervical, ¿no? Entonces, estas estrecheces artrósicas, como han visto en el cuadro anterior, son motivos muchas veces de la famosa foraminotomía que se practica en las cirugías los neurocirujanos, ¿no? Y actualmente los colegas de neurotrauma. Tenemos acá los trastornos posturales también, más comunes en personas delgadas de constitución leptosómica, ¿no? Lo de hombros caídos, sentados mucho tiempo, entonces estos que trabajan frente a computadora, los sedentarios que trabajan en cuestiones así estadísticas, están horas de horas frente a una computadora. Entonces, personas delgadas, decimos, porque una persona delgadita, por ejemplo, imagínense, la cabeza en el gordo y en el flaco pesa casi igual, ¿no? Entonces, y los músculos, ahí está la diferencia. Entonces, estos musculitos se fatigan y van a comenzar a generar dolor que puede irradiarse hacia el hombro. Hay un cansancio doloroso, una especie de ardor, un ardor que se va a irradiar hacia el hombro, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos en buscar los síntomas. El tratamiento viene a ser la corrección de los malos hábitos posturales, compensar acortamientos de miembros inferiores, por ejemplo, también cuando hay incongruencias, escoliosis, ¿no? Que van a traer una desbalance en la carga axial, la exageración de la lordosis lumbar, las escoliosis, etc. En algunos pacientes pueden requerir soportes ortopédicos mientras la musculatura retoma su tono estabilizante y básicamente el collarín, un collarín suave, un collarín blando, que puede ayudarnos a dar un reposo a la musculatura. Y aparte que también estos dolores se exacerban con el frío, ¿no? Entonces, y el collarín que da también da calor. Y invitar al paciente que esté, pues, y sobre todo en este invierno, un poco más arropado, ¿no? La fibrositis del cuello y del hombro o fibromiositis, como ya les hablamos en antes, es un problema ya de músculo miofacial, ¿no? Que van a formar unos nódulos en las fascias musculares de la espalda
que se siente unas induraciones y hay dolores que son acusados por ellos, y pueden más que todo presentarse en la edad media de 30, 35 años, ¿no? El músculo es sobreutilizado, reacciona mal, ¿no? Es un músculo que está prácticamente, se cansa, se fatiga y reacciona doliendo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, más que todo de tipo ergonómico, ¿no? El estar bien sentado, mal sentado, una silla chueca, como por ejemplo, de repente esa silla no la han arreglado y se tambalea para un lado, entonces vamos a terminar forzando a nuestros músculos, cansando y de repente desarrollando este problema. Otros factores vienen a ser la tensión nerviosa, la fatiga, la menopausia y las enfermedades crónicas también, que son factores prácticamente que resolviendo el problema nervioso, el problema de fatiga, hablando esto con el ginecólogo, y las enfermedades crónicas como la diabetes, que es la reina de las, como esta la neuropatía diabética, que va a ocasionar este tipo de dolores. Y de causa desconocida, que es idiopática, hay pacientes que llegan y no se sabe de qué es, le buscan por arriba, por abajo y sigue con dolor. Entonces, eso también hay que considerarlo, ¿no? El tratamiento puede también utilizarse las infiltraciones y anestésicos, ¿no? Se hablaba incluso, algunos usaban la famosa terapia neural, otros la proloterapia, qué sé yo. Entonces, para poder manejar estos casos, yo no. Esto generalmente lo maneja los colegas de medicina física y rehabilitación, ¿no? Lo que es el hombro doloroso, patrón de cuello-hombro. Ya pasamos a este patrón de cuello-hombro. Ya no es eminentemente cervical. En el patrón cuello-hombro, las lesiones escápulo-torácicas, ¿no es cierto? El punto de origen de los síntomas es el borde medial de la escápula y puede ser producida por cualquier generación de irregularidad del borde, ¿no? Cualquier generación de irregularidad del borde. A veces hay malformaciones que pasan desapercibidas, malformaciones que no necesariamente es una escápula alada, no necesariamente son un un osteocondroma, ¿no? De la escápula, o en el hecho osteomuscular de la reja costal también, de las mismas costillas, exostosis, que pueden irritar y ocasionar dolores, ¿no? Y lesiones. La tendinitis escápulo-costal se presenta en personas delgadas de tórax con más o menos hacia los 20, 25 años, ¿no? El dolor se localiza en el borde vertebral escapular y se agrava con los movimientos escápulo-costales. El tratamiento consiste en infiltrar silocaína en los puntos gatillos más ejercicios rehabilitatorios. También esto a cargo más que todo a los colegas de medicina física y rehabilitación, ¿no? Nosotros siempre vamos a insistir con lo que es en la parte ortopédica, en uso de ortesis o la parte quirúrgica, ¿no? La escápula saltante, paciente de 40 años más o menos, hay un chasquido, se siente palpable en el tórax y la escápula. Levanta el brazo y se siente un crack. Y la causa puede ser una angulación anormal entre la escápula y el tórax o un osteocondroma, como habíamos mencionado hace un momento. El osteocondroma es un hueso, es un tumor óseo benigno, que más es un trastorno del desarrollo. A veces se distorsiona el eje de ese fragmento y comienza a generar un hueso hacia ese lado. Y vamos a generar irritación también y dolor de hombro, ¿no? A nivel de la escápula. El tubérculo de Luchka, estamos hablando a nivel costal, y las deformidades costales. El tratamiento, por lo general, si se trata de estos problemas como el osteocondroma, hay que planificarlo para una buena cirugía. El hombro colgante, sobre todo para hablar de la parte ligamentaria, ¿no? Los ligamentos suspensorios de la escápula, aquellos que sufren de estos síndromes tipo Marfan o los que tienen hiperlasitud ligamentosa en su fase más fuerte, ¿no? Porque la mayoría de estos pacientes que tienen lasitud ligamentosa, con un buen entonamiento muscular con ejercicio, se arregla este asunto, pero cuando pasa con el otro caso de personas que no son muy adeptas al ejercicio, ahí sí tenemos problemas, ¿no? El contacto anormal del borde medial escapular con la reja costal va a producir dolor, ¿no? Más o menos es a la cuarta década, 45, 46 años, personas delgadas también de constitución leptosómica y de complexión asténica, ¿no? Asténicas son esas personas muy delicadas, ¿no? Ya de carácter incluso especial, ¿no? Delgaditos, ¿no? El tratamiento es necesario fortalecer el trapecio, los músculos suspensorios de la escápula y hacer infiltraciones en los puntos gatillo. En muchos casos la cirugía dará también alguna solución más duradera. Algunos están hablando incluso de tonificantes y terapias también más dirigidas.
Las lesiones nerviosas, existe un grupo de lesiones neurales en esta región, ¿no? El esguince de trapecio, parálisis del serrato mayor, distrofia escapular y neurodínea supraescapular, que son rarísimas, ¿no? Son rarísimas, pero hay que considerarlas de todas maneras. Va a hacer una interconsulta con un neurólogo más o menos para que haga un estudio de la neuroestimulación de estos niveles. La parálisis del trapecio puede ocurrir por daño del nervio accesorio durante biopsias del cuello y su tratamiento es la rápida exploración del nervio accesorio quirúrgicamente, ¿no? La parálisis del serrato mayor ocurre por lesión del nervio torácico largo, que es la rama más alta del plexo braquial, ¿no? Ustedes casi al origen de los troncos primarios cervicales, más o menos se está generando varias ramitas de cada uno de los troncos primarios y eso va a generar el famoso nervio torácico largo, ¿no? O el nervio para el serrato mayor, ¿no? Y pueden lesionarse en algunos individuos que cargan los estibadores, sobre todo un estibador que no está hecho para eso. Hay personas, por ejemplo, que son de complexión delgada y pasan a trabajar en estos casos y se maltratan y pueden generar daño de esta estructura. Los lanzadores de disco también o los lanzadores de martillo también pueden hacer este tipo de lesiones. Los lanzadores de jabalina, sobre todo cuando están en competencia, cuando se entregan de alma, entonces pueden ocasionarse este tipo de lesiones. Y también después de una mastectomía radical en las mujeres, en las damas que han sufrido un cáncer de mama y han sido sometidas a una mastectomía radical donde, por desgracia, se ha lesionado este nervio. Su tratamiento evidentemente es quirúrgico. La tendinitis degenerativa, en este campo hay que hablar ya prácticamente de lo que se llama la enfermedad del manguito rotador, porque ya no se va a hablar ya como de un proceso traumático, de trauma crónico, no, estamos hablando prácticamente como un cuadro patológico, como si se tratara de una enfermedad. Entonces, ya no se va a ver como un proceso traumatológico, sino como un proceso de tipo hasta ortopédico y de tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Le llaman mal llamada bursitis acromial, porque había la costumbre de cuando no encontraban lesión o no estaban muy bien orientados anatómicamente, le echaban la culpa a la bursa subacromial, una bursitis subacromial. ¿Y cómo qué? Ustedes entran y revisan, hacen su análisis ecográfico y van a encontrar que la bursa está inflamada, porque la bursa se inflama por cualquier cosa. Se puede inflamar por tendinitis del bíceps, se puede inflamar por tendinitis del supraespinoso, por tendinitis de cualquiera de los del manguito rotador. Entonces, mala decíamos con decir solamente bursitis subacromial cuando teníamos que buscar cuál era la causa de esta tendinitis degenerativa. Es producida generalmente por una sobrecarga mecánica crónica de los tendones del manguito rotador o de la porción larga del bíceps, que sobre todo que se producen al momento del giro, de las rotaciones internas externas del brazo o de los movimientos de abducción, ¿no? Con carga, con una sobrecarga, como dice aquí. Y con el tiempo, estos pacientes que van dejando también de usar la estructura va comenzando a producir un desbalance en el juego de abducción, aducción de los brazos. Entonces, eso hace que los músculos grandes comiencen a ganar fuerza y el hombro comienza a ascender y va a ir aproximándose hacia el acromion, que es una estructura sumamente dura que va a producir el famoso pinzamiento. Aunque se ha pensado en etiología de tipo vascular, también puede implicarse problemas vasculares, problemas de pinzamiento vasculares, síndromes de robo, como ejemplo, hay un síndrome de robo de la subclavia, ¿no? Entonces hay fenómenos vasculares que también se pueden dar en la arteria de tiro bicépico escapular en una de sus ramas, que puede ocasionar compresiones nerviosas y dar dolores y limitaciones. Parece más claro que sea el trauma repetitivo de las inserciones tendinosas del manguito rotador como el acromion, contra el acromion y el ligamento coracoacromial, ¿no? Este ligamento coracoacromial que es prácticamente una cizalla, es una cuchilla que está poderosísimo, duro, y se encuentra justamente, como dice su nombre, entre la coracoides y el acromion, como vamos a ver en alguna de las imágenes. O también una contraarticulación acromioclavicular, ¿no? La contraarticulación acromioclavicular, perdón. La articulación acromioclavicular es una articulación también que hay que tomarla en cuenta mucho en los problemas de artrosis, sobre todo de esta articulación que va a generar dolor. El famoso síndrome de impacto también. Este síndrome de impingement, que es una especie de pinzamiento subacromial por, como les decíamos, el desequilibrio de los músculos poderosos que ascienden la cabeza del hombro
y del húmero, y esta se va a impactar contra el acromión y va a generar daño del cartílago, del tendón, sobre todo del supraespinoso, y dolor, ¿no? Es el famoso síndrome de impacto, como vamos a ver. La información por vecindad de la bursa subacromial, el dolor localizado en el troquíter y en el reborde externo del acromion, donde hay sensibilidad en los casos agudos al abducir el brazo, también a la rotación del húmero, o sea, interna o externa, son muy dolorosos, haciendo difícil el bañarse, el rascarse la espalda con la escobilla, el pasarse jabón en los lados contralaterales, entonces eso va a ser casi imposible. Pero un poquito logra mejorar cuando ustedes comienzan a dejar caer el agua caliente sobre el hombro, ¿no? Pero a pesar de todo, siempre hay dificultades en las partes íntimas, ¿no? Llevar la mano en el bolsillo trasero, a ponerse las damas de antes que se ponían el famoso, los sostenes, ¿no? Entonces se ponían, entonces no se podían poner porque por este problema. Las limitaciones son para los movimientos activos y el dolor es mayor entre los 60 y los 100 grados de abducción. Esto es importantísimo, sobre todo en lo que llaman el arco doloroso. Cuando ustedes ponen la mano hacia el costado agarrándose el muslo y levantan el brazo 180 grados hasta arriba, al costado o sea, los brazos al lado de las orejas, entonces las manos bien arriba, entonces estamos haciendo los 180 grados que viene a hacer normalmente. Entre 60 y 100 grados vamos a encontrar diferentes características de dolor para poder mostrar que hay una lesión a este nivel de impacto subacromial y por lo tanto dolor. Con el tiempo, la inserción del deltoide sobre el húmero se encuentra afectada por dolor. A la radiografía, con el tiempo, la esclerosis subcondral en el troquíter va a ser evidenciada en una buena radiografía, ¿no? La radiografía van a ver una parte blanca así a nivel del troquíter, entonces estamos viendo que a nivel del supraespinoso ya está habiendo ya un daño y probablemente está camino hacia un desgarro también. El tratamiento básicamente es con antiinflamatorios no esteroideos, aunque en estos últimos congresos se está hablando ya un poco de desistir de ellos porque estamos teniendo también problemas a nivel gastrointestinal y no solo hasta renal también por el uso crónico muy seguido de estas sustancias. Ya se está viendo más, se está exigiendo más en lo que viene a ser la terapia física rehabilitatoria y la moderación en las actividades. Y por último, estamos hablando de una acromioplastía quirúrgica. ¿Qué cosa es la acromioplastía? Es limar, cortar un pedazo de acromio para que evitar el raspaje, como vamos a ver aquí, como ejemplo, en una enfermedad degenerativa. Fíjense, aquí estamos viendo que el manguito rotador en los síndromes de impacto viene a ser se comporta como una enfermedad, ¿no? Entonces hay un trauma crónico a este nivel. Miren, el acromion que está aquí se acerca a la cabeza y esta al estar abduciendo va a comenzar a generar una rotura, un desgarro del manguito rotador, vale decir del supraespinoso a este nivel. Entonces este supraespinoso se va a ir desgarrando y termina rompiéndose y se ha encontrado que incluso hay gente que más o menos casi entre un 30 hasta 70% se ha encontrado de personas que han sufrido de esta enfermedad con desgarro de este manguito rotador y han seguido haciendo sus cosas y pueden incluso continuar con sus cosas prescindiendo de este músculo solamente por acción ya de los demás músculos que estén indemnes como el infraespinoso y el subescapular, ¿no? Incluso los redondo menor y los demás musculitos que ayudan a esta estructura. Aquí podemos ver cuando los músculos desequilibran, va a haber un ascenso de la cabeza, entonces la cabeza del húmero va a ascender y este acromion va a comenzar a pelar. Miren, el cartílago debería estar presente en toda la redondez de la cabeza del húmero, pero este cartílago o acromion con su dureza va a comenzar casi como limar por el ascenso de la cabeza, y limando y agotando el cartílago. Entonces, y por ende ya estamos llegando hacia una artrosis de la cabeza humeral, como vemos en esta radiografía. Aquí vemos artroscópicamente cómo estamos viendo el desgarro. Fíjese cómo se va desprendiendo aquí, se va deshilachando este tendón del supraespinoso. Aquí lo vemos gráficamente cómo se rompe, ¿no? El patrón doloroso predominante del hombro, estamos hablando en el tercer componente. Hemos visto el era cervical, el otro hombro-cuello y ahora puramente del hombro. Tenemos la tendinitis calcificante, que es muy común, más o menos un 10 a 15% de todos los dolores de hombro puro. Nos vienen a visitar estos pacientes que vienen por encima de
de 50 años por lo general. Aquí menciona de 20 a 50 años. 20 es raro realmente porque tiene que ser muy inactiva esta persona para poder presentar este tipo de tendinitis calcificante. Generalmente es pacientes que pasan de los 40 años, ¿no? Es la afectación inflamatoria aguda más dolorosa del hombro con depósitos calcáreos. Es una cosa realmente el paciente no puede, como dicen, ponerse, las damas no pueden ponerse ni el arete, no pueden rascarse la cabeza, por decir, no pueden peinarse por el dolor que se produce a la abducción por la presencia de estas calcificaciones en la bursa, en los tendones. Generalmente son depósitos calcáreos de carbonato y fosfato más hidroxiapatita, o sea, prácticamente hueso. El tendón supraespinoso es el más frecuentemente comprometido, ¿no? El supraespinoso es precisamente ahí, por ahí se habla de enfermedad del manguito rotador. El paciente acude con el rostro compungido, cogiéndose con la mano contralateral después de una noche insomne, o sea, no ha podido dormir, el paciente viene adolorido a la emergencia. Esto no es emergencia, le dicen, esto es una cosa crónica, pero tenemos que atenderlo igual, porque el dolor nadie lo va a poder calmar, si es que muchas veces tenemos que hasta infiltrarlos con un poco de silocaína y un antiinflamatorio tipo corticoide y darle su descanso respectivo, ¿no? Muchas veces a ellos no cabe mucho inmovilizarlos porque la inmovilización también tiene doble cara, ¿no? Doble máscara, en el sentido de que puede aliviar el problema del dolor por el movimiento y también hacer que el paciente no tolere después el movimiento. Entonces, poco a poco el movimiento tiene que irse recuperando, sobre todo con la guía y instrucción de los colegas de rehabilitación y poco a poco van solucionando este problema de dolor. Localiza el dolor en el troquíter y parte superior de la cabeza humeral con gran limitación funcional para desvestirse o para más, ¿no? El tratamiento es básicamente con antiinflamatorios también, pero algo insuficiente. Se requiere la terapia física básicamente y las infiltraciones a menudo. Y como último recurso también viene a ser la cirugía, como viene a ser la limpieza, ¿no? Artroscópica de lo que vienen a ser estos cuerpos calcáreos. Acá también otra cosa que podemos ver es la morfología del acromion. Existen 3 tipos de acromion que son los que nos van a llevar a este fenómeno de pinzamiento subacromial. Y básicamente hay acromion de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Es el acromio plano, este es el curvo y este es el gancho, que dicen, ¿no? El acromio tipo gancho. Y cada uno tiene un porcentaje de generar desgarro del manguito rotador, como vamos a ver más adelante, ¿no? Puede ocurrir en cualquiera de los 4 tendones del manguito rotador, pero el número 1 de todos es el supraespinoso, ¿no? Puede ser de origen traumático o la etapa terminal de una tendinitis degenerativa, generalmente en la 6ª década de la vida, entre la 6ª y la 7ª década. Ya el paciente viene con el tendoncito roto y no necesariamente ustedes van a pensar en la cirugía. En ellos siempre hay que exigir solamente capacitar a los otros musculitos que han quedado para que pueda hacer sus cosas simples, ¿no? De estos pacientes. Puede presentarse también en el tendón de la porción larga del bíceps, también puede presentarse, ¿no? Hay alguna erosión por acción de estos, de estos acromios, sobre todo estos acromios deformes. Hay un tipo de acromion también que le llaman el os acromiale, que es como hablaba el fenómeno de la rótula bipartita, que es una malformación congénita que producen algunos que persiste los núcleos de osificación del acromion, como vamos a ver, y esta persistencia del acromion queda aparentemente inmaduro, ¿no? Porque este acromion tiene 4 núcleos de osificación durante de la etapa embrionaria y fetal, ¿no? Estamos hablando del preacromión, que viene a ser esta puntita acá, le sigue otro segmento un poquito más grande que es el mesoacromión, más abajito el metacromión y más acá el basiacromión, ¿no? El basiacromión, que son los 4 núcleos de crecimiento del acromión. Entonces todos durante los 15 primeros años van a ir soldándose hasta formar un solo hueso. Y a fin de los 15 ya esto debe estar completamente formado como un solo hueso. Pero ocurre que en algunos no se suelda, no se une y queda la forma inmadura. Pero en la mayoría de los casos no hay síntomas, no hay signo, el paciente se desarrolla completamente normal y en algunos que puede haber un colapso de esta punta, sobre todo en el preacromión, que va a crear también un pinzamiento. Entonces, pero volviendo a esto de las formas del acromión,
Cuando se presenta, bueno, estamos viendo la rotura aguda ante un esfuerzo importante, se siente un traquido con dolor intenso. Eso es lo que dicen los pacientes cuando se les rompe el supraespinoso. De repente estaba haciendo ejercicio, nunca hacía ejercicio y ese día se puso a hacer barras, por decir, ¿no? Y de repente, ¡pam!, siente un dolor intenso y se le rompió el supraespinoso, ¿no? Entonces, la abducción suele ser imposible después de los 60 grados de abducción. O sea, no puede, la mano queda ahí con las justas, con mucho dolor. Se debe sospechar en una rotura del manguito rotador y a las 6 semanas de la rehabilitación no hay mejoría, entonces vamos a ver a la ecografía del famoso síndrome, el signo de la cabeza calva, ¿no? O sea, normalmente la cabeza del húmero está cubierta por el tendón del manguito del supraespinoso y cuando está roto, entonces la cabeza está libre, no hay nada, el síndrome de la cabeza calva, le dicen. Si desea conservar la fuerza y movilidad del hombro, es importante la cirugía reparadora. En un paciente añoso y sedentario no se aconseja la cirugía, sino los ejercicios para evitar la atrofia de la contractura. O sea, a una persona que pase de los 70 años, no cirugía, puro ejercicio para evitar la atrofia y la contractura. Aquí vemos en este cuadro, como ejemplo, el acromion plano, el acromion curvo y el acromion enganchado. Acá le falta, además, hay otros que son mucho más ganchosos, pero miren cómo este va a acercarse a la cabeza del húmero, que va a chocar, que va a ser prácticamente limado a los movimientos de abducción. De estos, la prevalencia vemos que esto es del 17 al 18%, ¿no? Prevalecen. Acá esto tenemos el curvo, es el más común, es el que casi todos los que están ustedes ahí sentados en sus años que cuando tengan más años van a, no decir que van a desarrollar la enfermedad de manguito rotador, pero por lo menos están en esta población, ¿no? Y los que tienen en forma de gancho, que es una buena población, casi 40% también, que por eso vamos a ver que a los 70 años hay una buena población. Ustedes van a Plaza Vea y juntan a 100 ancianitos y le dicen, ¿de cuántos de ellos tienen acrónimo en gancho? Y van a encontrar que hay 40 que es bastante población, ¿no? Tenemos acá el desgarro, que es lo que más nos interesa en este caso. En los casos de plano se produce una cantidad muy ínfima y más que todo cuando está asociado a traumatismo. En los curvos, un 24% y en los enganchados casi es el 70%. ¿Se dan cuenta? Es más frecuente. Esto casi siempre hay que ver. Entonces, en estos casos muchas veces se opta, cuando se es joven y está viendo ya sintomatología, por la acromioplastía, que viene a ser la liberación, el corte de este pedazo de hueso. Y no va a pasar nada, más bien quitarle las molestias. Aquí podemos ver algunos signos ya para poder desarrollar la tenosidroiditis de la porción larga del bíceps. El bíceps pasa a través de la corredera bicipital que viene desde la faceta supraglenoidea, ¿no? Desde ahí viene a través de un largo tendón hacia su vientre externo, que va a ir hasta lo que viene a ser el tubérculo de lo bicipital que está en el radio y con el acerto fibroso hacia el otro lado. Entonces, este tendón de esta porción, de este fascículo del bíceps, este vientre del bíceps, tiene un tendón largo que pasa por la corredera bicipital, por los labios entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor. En su irritación va a producir un dolor intenso por múltiples razones. Las traumáticas, sea por sobreuso, por hacer, por ejemplo, hay personas que caen al suelo y por no golpearse la cara, ponen la mano. Entonces, el bíceps hace tanto esfuerzo que a las finales termina irritándose y inflamándose. Entonces, tenemos una tendinitis del bíceps. Y las pruebas semiológicas para un diagnóstico clínico, básicamente una de las que más me interesa, este es el signo de Jergason. El signo de Jergason es un signo en el cual ustedes ponen el paciente que ponga la mano así doblada, como en este cuadro de aquí. Entonces, la mano puede estar mirando al techo, o sea, en supinación, y ustedes agarran, así como está agarrando firmemente. Vamos a agrandar esta imagen mejor. Así como vemos aquí, está agarrando firmemente la mano. Entonces, el paciente, esta mano, vamos a variar un poco esta imagen que está acá para hacerle un truquito nuestro, ¿ya? La mano vamos a hacer que gire para allá. Ahora sí. Entonces, hacia allá. Entonces, ustedes agarran así la mano y le dicen, gira para allá. Entonces, el paciente no gira el codo, sino solo la mano. Gira la mano, entonces el intento de esfuerzo va a hacer que el vientre externo del bíceps que está acá, que estoy señalando, pasa el tendón, la porción larga y pasa ahí. Va a sentir un dolor en esta zona donde está poniendo, el doctor está poniendo el dedo pulgar.
Entonces, ese es el signo de Yegerson positivo. Gira la mano para abajo, dice, el paciente, ¡ay! Me duele, doctor, dice. Entonces es un signo de Yergason positivo. Y viceversa, la mano está en pronación, o sea, está hacia abajo. Entonces ustedes igualito fijan la mano, gira para arriba, así como está haciendo la flechita blanca, que el paciente intenta girar hacia arriba y va a presentar dolor en esta zona acá. Ese es un signo de Yegerson positivo. Entonces, como decíamos, el dolor a la palpación de la corredera, el manejo conservador da buenos resultados. Generalmente aquí terapia física y antiinflamatorios y reposo. Esos son los 3 puntos. El tratamiento quirúrgico, cuando el tratamiento conservador no ha dado resultados, sobre todo a los 3 meses de tratamiento seguido, no calma con los antiinflamatorios, cirugía, ¿no? Aquí podemos ver el famoso síndrome de pinzamiento subacromial o impingement, ¿no? Aquí el acromion, fíjense, ven, el acromion, vemos aquí, el acromion cómo se porta acá como un cuchillo, ¿no? Y aquí vemos el supraespinoso, viene a ser esta estructura de acá. El supraespinoso, vamos a cambiar a puntero láser mejor. Acá está. Este es el supraespinoso. El supraespinoso, al jalar el brazo, va a generar el supraespinoso, todo esto se va a... Y acá tenemos el otro cuchillo. ¿A quién le dije que lo recordaran? Este es el ligamento apófisis coracoides y acromio, ¿cómo se llama? Ligamento coracoacromial. Fíjese, es durísimo. Es durísimo este ligamento, cuando, ejemplo, cuando hacíamos una operación de la luxación acromioclavicular y uno lo encontraba, parece un hueso, es bien duro, bien duro. Y imagínense esta dureza de este lado que está recibiendo al pasaje de la articulación esta que estamos hablando, subdeltoidea, ¿no? Básicamente el supraespinoso con la porción larga del bíceps, como vemos aquí también en la corredera bicipital. Entonces, ambos están generando un pinzamiento, un acercamiento y una erosión aquí hasta llegar a desgarrar básicamente al supraespinoso y seguidamente de lejos hacerle daño al tendón del, aquí vemos, perdón, el bíceps de acá. Aquí vemos una prueba, la prueba de Yokun, que también para ver el pinzamiento subacromial, que consiste en el paciente, se agarra el hombro contralateral y también le llaman el abrazo del oso, le dicen a esta prueba. El examinador coloca la mano por debajo del codo y empuja. Primero puede ser una prueba pasiva, ¿no? Nosotros empujamos hacia arriba el codo. Entonces, a medida que va girando, la cabeza va a rasmillarse contra el acromion y va a generar dolor. Entonces, el paciente va a generar dolor. Ya. Y la siguiente prueba viene a ser ahí ve, a esa. Eleva el brazo aquí, ¿no es cierto? Esa es la prueba. Y la activa es con la fuerza. El paciente pone dura la mano, pero ustedes empujan. Ustedes empujan, ¿no? Ustedes empujan. Entonces, y viceversa, baja la mano, no puede porque le duele también. Entonces, esa es la famosa prueba de Yokun positiva. Ahí en su forma activa o en su forma pasiva. Aquí estamos viendo nuevamente el famoso pinzamiento subacromial o impingement con los 3 tipos de acromion, como les hablo, acá sí está mejor dibujado, el plano, el curvo y el ganchoso, ¿no? Aquí podemos ver el famoso test de Jove, también es un test de Jove que también es muy útil. Algunos hablan, le tienen más confianza a este que al test de Hawkins, ¿no? Unos hablan, le revientan cohetes más al test de Hawkins Kennedy, sobre todo hay un Hawkins Kennedy, que es una pequeña modificación que le hace aquí, que ahora vamos a ver en el siguiente cuadro. Aquí vemos la mano extendida con el dedo pulgar hacia abajo y le dicen, invitan al paciente que levante la mano hacia arriba, que lleve el brazo hacia arriba, perdón. Entonces, no puede. Y cuando más o menos a esa altura está haciendo la fuerza, ustedes empujan hacia abajo y el paciente acusa dolor. Entonces estamos irritando al supraespinoso y por lo tanto haciendo positiva la prueba del test de Jove. El test de Hawkins, en cambio, es tal cual, ven la mano aquí, la mano se anteextiende o anteflexión, doblan el codo en 90 grados y la mano hacia abajo, también pueden apuntar con el dedo pulgar hacia abajo, es la de Hawkins Kennedy, y esta simplemente es la prueba de Hawkins, sin doblar la mano. Entonces, le dicen al paciente que rote la mano hacia abajo, ¿no? Le hacemos una rotación una rotación externa, y hay dolor, o no puede, porque precisamente estamos demostrando ahí una lesión del supraespinoso, como también la inflamación del mismo.
Aquí vemos el test de Hawkins-Kennedy. Es la misma que vieron antes en la de Hawkins, ¿no? Que le dicen al paciente la rotación hacia abajo. Entonces el paciente primero pasiva y después es dolorosa, ¿no? Cuando hay dolor, entonces es positiva. Lo que estamos haciendo, estamos mangoneando la cabeza contra el acromion. Eso es lo que estamos haciendo. Puede ser para arriba también, va a haber dolor también, va a haber, estamos mostrando la irritación de la cabeza contra el húmero, ¿no? Aquí estamos hacia abajo la mano. El famoso signo de NIR, con la mano extendida hacia adelante, ¿ve? La mano, la anteflexión también le llaman a esta posición. Entonces nosotros agarramos el antebrazo y fijamos la mano con el hombro en rotación interna, como ven, rotación interna. O sea, la palma de la mano debe estar apuntando hacia el suelo. Si la palma de la mano estuviera apuntando completamente hacia arriba, estaríamos frente a una rotación externa, pero estamos con la palma apuntando hacia abajo, una rotación interna. Si el dolor aparece en la mitad del arco de movimiento, entonces es roce positivo. Está rozando ahí la cabeza del húmero contra el acromion, entonces están produciéndose un pinzamiento subacromial, no puede estar demostrando también una bursitis. El otro anterior también es una bursitis, en todas hay bursitis, ¿no? Desgarro del supraespinoso, desgarro del labrum superior, esta prueba sobre todo es importante, pero no es específica para el desgarro del labrum, porque este desgarro del labrum o llamado SLAP, hay otra prueba que es un poquito más sensible a esta prueba es un poco más inespecífica. Las mejores pruebas que se usan constantemente vendría a ser, generalmente a mi experiencia yo uso más el Hawkins con el de Yokum o el de Jove. Acá está la prueba de Napoleón. La prueba de Napoleón. Dicen, ¿y por qué le llaman prueba de Napoleón a esta prueba? Vean ustedes a Napoleón. Napoleón tenía la mano dentro agarrándose el vientre, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Machucarse la barriga. Se machuca la barriga. Al machucarnos la barriga, ¿qué estamos haciendo? Que esta cabeza gire en rotación interna. Entonces, ¿quién hace esa rotación interna en extremo? Lo hace el músculo subescapular. Ahí está, el subescapular. Es para explorar el subescapular. ¿Quién? La prueba de Napoleón o rotación interna, ¿no es cierto? Aquí podemos ver esta otra prueba, la prueba de Herbert, que es una prueba para ver al músculo subescapular. También es para el subescapular y algunos dicen que es un poquito más sensible y es menos simple que la del Napoleón. Acá sí podemos ver así en toda su magnitud la lesión del subescapular. ¿Cómo? Desnudo el paciente, o si está con una camisa más o menos ceñida al cuerpo, le dicen que haga esta posición, primero. Segundo, separa el brazo de la espalda, le dicen, y hace esto. Un paciente sano hace esto. Y el examinador que está aquí esperando que haga eso, le va a hacer lo siguiente. El muchacho empuja y el examinador empuja también. Entonces las dos fuerzas se encuentran. El paciente sano hay resistencia. Hay resistencia. Él le empuja, siente, sí, está bien, está bien. No hay dolor, no hay dolor. No debe haber ningún dolor. Pero si hay dolor o impotencia, estamos frente a una lesión del subescapular o desde su inflamación. Cuando el dolor, el paciente puede tolerar, sí, le empuja, entonces tiene fuerza, pero hay dolor, entonces está inflamado el subescapular. Pero si hay pérdida de fuerza completa, siente uno que está completamente débil o no puede y se queda así, no puede. Levanta el brazo, hace esta posición, no puede. Entonces hay que pensar, sospechar en una lesión del subescapular. Le hacemos entonces su resonancia desde su ecografía. La ecografía también es útil en estos casos. Un buen ecografista va a demostrar la ruptura del subescapular o la lesión del mismo. Aquí podemos ver la famoso arco doloroso. El arco doloroso, por ejemplo, son los ángulos de movimiento que vemos. El paciente viene desde abajo, normalmente desde abajo, a partir de los 60, como decía adelante, hasta los 100 grados. Acá vamos a ver desde los 70 u 80 grados hasta los 110 grados. Ya nos puede decir otra lesión, otra estructura anatómica. Está de 70 a 80 grados a 110 grados, vamos a ver una lesión de glenohumeral. Ahí vemos aquí. Ahí vemos. Ahí. Levanta. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese rango hay dolor.
Entonces, el paciente tiene una lesión posible en la articulación glenohumeral o del manguito rotador también nos puede acusar, ¿no? Y pasada de esta lesión, que viene a ser en el siguiente cuadro, hasta ahí, ¿no es cierto? Va desde ahí hacia arriba. Esta es la lesión, ya estamos hablando de lesión de la articulación acromioclavicular. Ahí se va a manifestar más, con más seguridad las lesiones de la articulación acromioclavicular. Vale decir, aquellos que han sufrido esguinces severos con una luxación acromioclavicular de primer grado que pasó desapercibida, o algunos que han tenido luxación acromioclavicular de segundo grado, una fractura de la tariet que no se desplazó, o artrosis por muchos factores que vamos a ver. Aquí podemos ver a ese ángulo que era la lesión glenohumeral y a este ángulo era la articulación acromioclavicular. Aquí podemos ver el test de O'Brien, un test útil, sobre todo yo lo buscaba por el nombre. Este test de O'Brien es útil porque nos sirve para una de las lesiones más difíciles, sobre todo dentro de la traumatología, que es las famosas lesiones del labrum. ¿Y qué hacemos con este test de O'Brien? Logramos comprimir que el labrum superior sea comprimido, ¿no? Y ocasione dolor o un chasquido, un crack. Entonces siente entonces la mano. ¿Qué debe hacer? El paciente que está en supinación, la mano mirando al techo, le dicen, hagan esto, que viene a ser una pronación. La pronación es tan enérgica que es tan enérgica que ha volteado la mano prácticamente hasta hacer como una supinación, al revés de la supinación. O sea, con una supinación simple, sin esfuerzo, ustedes ponen la mano hacia arriba, pero con una pronación al estilo supinación, están girando a tal modo que la palma de la mano trata de mirar hacia arriba. Y ustedes aplican esta fuerza que vemos aquí, esta fuerza. ¿Ven? Esta fuerza. Estamos aplicando esa fuerza. Entonces, cuando hay dolor a ese nivel, hay dolor, entonces es positiva. La prueba no deja de ser positiva hasta que hagan ustedes la segunda fase, ¿no? Hasta que hagan la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Al revés, de haber hecho este movimiento de acá, de haber hecho este movimiento de acá, de haber hecho este movimiento, pasan a girar la mano hacia el revés. Y giran la mano hacia el revés y empujan la mano del examinador. Y el paciente, no solo siente que no le duele, sino siente un alivio. No solo siente que ya no le duele, sino siente alivio de lo que le ocasiona el dolorcito que se ocasionó. Entonces, este test es positivo, es útil precisamente para ver las lesiones del labrum, ¿no? Es una de las pocas pruebas que vamos a encontrar así con más fehaciencia, sobre todo si encuentran el chasquido. El chasquido se parece un poquito al que encuentran ustedes en el signo de McMurray en la rodilla. En la rodilla, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo la prueba de McMurray, la rodilla se siente un saltito, así se siente un saltito aquí también en el test de O'Brien. Entonces estamos positivos a una lesión del labrum. En el patrón doloroso predominantemente de hombro tenemos las lesiones de la articulación acromioclavicular. La más común es la artrosis postraumática, ¿no es cierto? La que ya les he mencionado hace un momento. Puede ser fracturas desapercibidas, fisuras o luxación acromioclavicular que no ha habido un diagnóstico oportuno, no hizo descanso, él siguió más o menos moviéndose, porque estos pacientes que tienen un traumatismo del hombro debe descansar, ¿no? Y sobre todo si ustedes demuestran que ahí está la lesión. La única solución es valorar la cirugía de acuerdo al grado de lesión, ¿no es cierto? En el caso de esta luxación, en lesiones de la articulación acromioclavicular. Básicamente, si la luxación acromioclavicular es un paciente que ya tiene 3 años con una luxación acromioclavicular de tercer grado que no se operó, entonces hay que pensar si vale la pena. El paciente no hace mucha cosa y de vez en cuando le viene la molestia cuando le llevan encomienda de 20 kilos, él lo carga, pero después le está doliendo un poco y le pasa con un panadol. A ese no necesita operarse. Las neoplasias del hombro hay que considerarlas, sobre todo esos tumores tipo pancos, ¿no? Que atacan al ápice del pulmón. Los tumores también de esta zona, de los tumores linfáticos, las metástasis de mama que van a infiltrar en esa zona del hombro. Entonces hay que tener mucho cuidado en los hombros dolorosos, ¿no? El dolor referido a hombro tenemos diferentes estructuras o situaciones que van a irradiar el hombro, como el infarto y miocardio, los tumores del vértice pulmonar, como ya hemos dicho, el tumor de Pancos, uno de ellos, las entidades que limitan o irritan la cara inferior del diafragma, por ejemplo, la úlcera péptica,
perforada. Entonces, están con la úlcera, pero el dolor se viene al hombro. Y es un dolor lacerante, con dolor. Entonces uno está pensando, ¿qué pasó? Una luxación acromioclavicular, que no te has caído, te has golpeado. No, no. Y resulta que el paciente después de un rato estaba vomitando sangre. No, no. Hay que pensar siempre en todo. Las colecistopatías también, las colecistopatías, por ejemplo, sobre todo unos cálculos de la vesícula en el lado derecho, hombro derecho. Este, el lado del corazón, un infarto de miocardio, hombro izquierdo. Los abscesos subfrénicos, tanto puede ser en el lado hepático o en el lado del vaso, ¿no? Yo recuerdo allá en la selva esta de, ¿cómo se llama esto? De Atalaya, en Ucayali, el caso de mi colega, un doctor Huertas, un paciente que estaba con dolor de hombro, y cuando él estuvo más o menos casi como unos días ahí pensando, hombro no puede ser, pero tanto con fiebre, y era que era un absceso de vaso, absceso esplénico, porque era hombro izquierdo, fíjense. El hombro congelado, llamado también capsulitis adhesiva, es otro dolor de cabeza también para la traumatología, para la ortopedia, en que el hombro se seca, se queda adherido a su lecho y no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, no hay abducción, no hay rotación. O si la hay es bien limitada, hay abducción limitada, rotación limitada, es una capsulitis adhesiva. Y muchas veces viene posterior a un traumatismo, luxación y inmovilización muy, exagerada, ¿no? Hay gente, por ejemplo, se luxó el hombro y no lo mueve, 3 meses no lo mueve, ya hace su capsulitis adhesiva sí o sí. Entonces, los factores traumáticos, ¿no? Entonces, van a producir algún daño o fracturas de acromion, fracturas de clavícula, fracturas de la cabeza del húmero que no ha sido, que hizo inmovilización con su belpo o un yeso colgante, ¿no? De húmero. Entonces, en estos casos pueden hacer la capsulitis adhesiva, que es un pegamiento de la cabeza a sus partes blandas. Entonces, la periartritis del hombro también, el hombro contracturado también son causas de hombro congelado, o sea, son los sinónimos de hombro congelado. Pero básicamente le llamamos hombro congelado o capsulitis adhesiva, ¿no? Consiste en la limitación dolorosa de todos los movimientos del hombro, como ya les hemos estado diciendo. En las fases iniciales se debe prescribir reposo, calor y analgésicos. En terapia física al cañón, bastante terapia física. El uso de un cabestrillo más que todo para que los movimientos sean así acompañados del reposo y movilización, bamboleo sobre todo del brazo que no quede rígido, ¿no? Las movilizaciones péndulas, las activas y las precoces. La terapia física también es útil, movilización bajo anestesia. Eso significa, como pasó en alguna vez, había una ancianita que tenía el hombro ahí, una piedra. Entonces, ella venía por un problema de rodilla, le estábamos operando y resulta que, levántale el brazo a la abuelita para ponerle la vía. Pues ya estaba bien anestesiada con anestesia general, el bracito no se le movía. Entonces, con bastante cuidado, uno tiene que abducirle. Y sentí cómo se despegaba el hombro de la fibrosis que había ocasionado en él. Se sintió como que estuvieran rompiendo un papel. ¿Se habrá roto algo? Dije, asustado todo el mundo. Al día siguiente la paciente feliz. Y se le hizo esto sin ocasionarle dolor. Por esa razón, este tipo de procedimiento debe ser bajo anestesia. El tratamiento quirúrgico ya en los casos que no ha dado buen resultado, el tratamiento conservador. Aquí entidades que producen dolor del hombro más de tipo irradiado, ¿no? En este grupo están incluyendo patologías de diferente origen, como que vienen de la columna cervical, médulo-espinal, de la región axial, ¿no? Del eje central, de la mano, por ejemplo, desde la mano. Antes, como ejemplo, tenía una paciente que tenía un túnel carpiano de la mano, pero ella acusaba dolor de hombro. Y era precisamente todo el problema estaba en la mano, con el nervio mediano. Porque las vías del dolor son así, son un poco hasta diría antojadizas, ¿no? Estamos teniendo el paciente con toda la flora dolorosa en una extremidad, pero hay la condición neuroquímica que comienza a producir dolor en todo el brazo y por ende en el hombro. Problemas del corazón como el infarto de miocardio, las anginas de pecho, el angor pectoris, ¿no? También incluso problemas de la lengua, ¿no? Como ejemplo, recuerdo una vez una paciente que me venía por dolor de hombro, un dolor de hombro pero así
intenso, ¿no? Esto creo que un poquito fuera de este contexto en el caso de que esta señora tenía un dolor de hombro y cada vez que tosía o se reía le dolía el hombro. Entonces se ponen a pensar, análisis todo, había una inflamación a nivel del homoyoideo. Y el homoyoideo es un músculo que va de la lengua al hombro. El angular de la escápula también, movimientos del cuello al hombro. Entonces, todo eso hay que considerar cuando estamos frente a un hombro doloroso que viene de otras partes, ¿no? La hernia del núcleo pulposo a este nivel, la osteoartrosis, en este caso denominado uncoartrosis, los tumores, ¿no? De toda esta área, las secuelas postraumáticas también de tener la hernia del disco cervical, las neoplasias, ya lo dijimos, los síndromes neurovasculares cervicales o el opérculo del tórax. La costilla cervical también es una cosa que hay que tener, la famosa costilla, la anteprimera costilla. Tenemos la primera, segunda, tercera. Antes de la primera hay la costilla cervical. También puede ser causa de dolor. Puede ser causa de dolor. Esto, por ejemplo, toda la vida lo ha tenido, pero desde hace una semana, ese día jugó un partido de básquetbol. Entonces, y al día siguiente vino con un extraño dolor que nunca lo había tenido, un dolor intenso. Y era porque tenía su costilla cervical que había irritado toda esta musculatura de los escalenos, todo esto, y las raíces nerviosas y habían producido un dolor a este nivel que iba hacia el hombro, por cierto, ¿no? Los trastornos de la primera costilla, también en la primera costilla, no la costilla cervical, sino de la primera costilla. El síndrome del escaleno es una fractura de primera costilla que también se puede dar en algunos casos traumáticos. El síndrome de escaleno, de plexo braquial y la arteria subclavia, el opérculo torácico se denomina. Los síndromes de compresión clavia y pectoral y la distrofia simpático refleja, como por ejemplo en las fracturas de húmero, en las fracturas de radio y cúbito. Entonces uno hace la llamada enfermedad fracturaria que viene acompañada muchas veces de esta distrofia simpático refleja o enfermedad de Sudeck. Entonces, el paciente mira en una mano sana y mira en una mano post-fractura. Esta es una mano que no ha ido bien, que no ha manejado bien su caso, ¿no? Y muchas veces no es culpa del traumatólogo, nada, es muchas veces cómo ha reaccionado este organismo, cómo ha respondido, ¿no? Al shock producido por la misma fractura. Es la distrofia sinfático refleja. Pasando a la parte de lo que es el codo y antebrazo doloroso, no es tan rica como lo que es el hombro, ¿no? El hombro sí tiene hasta para hablar más sobre el hombro y sobre más signos. Yo habría hablado con la tercera parte de los signos, porque hay muchos más signos que esos, que el Jove, que Napoleón, que Joachim, que Hawking Kennedy, que todos esos signos, hay más todavía, hay más signos que se puede buscar, ¿no? Pues, y eso ustedes mismos también cuando alguno de ustedes comience a buscar algún dolor y más o menos darle una interpretación anatómica, ustedes van a ponerle su nombre a esa examen, ¿no? Tenemos la bursitis olecraniana, es una bursitis muy común, muy frecuente, sobre todo por traumatismo directo, entonces puede llevar a una hemobursitis, ¿no? A una hemartrosis bursal, ¿no? O sea, la bursa se llena de sangre y pasado un tiempo esa sangre se digiere y se va a convertir en un líquido amarillento, amarillo así tipo jarabe, a veces un amarillo más claro, o en algunas situaciones también, como por ejemplo alguien que pone el codo sobre la mesa y está horas de horas con el codo y apoyando todo el peso del tórax sobre la mesa y tolerando esa situación, por irritación va a ser una derrame bursal, ¿no? Un derrame bursal, o sea, va a haber una bursitis olecraniana. La epicondilitis, que viene a denominarse el famoso codo de tenista, y el diagnóstico lo damos cuando ponemos el dedo pulgar agarrando la epitróclea, ajustando la mano como si estuviéramos agarrando una manzana, con el dedo pulgar agarramos el epicóndilo, ¿no? El epicóndilo del codo, entonces el paciente va a acusar dolor inmediatamente, entonces es una epicondilitis o codo de tenista. Y la epitrocleitis, cuando agarramos la epitróclea de la misma manera, con la otra mano, para hacer lo propio con el dedo pulgar, y el dolor a esa zona va a ocasionar por la presión
la epitróclea. Y a esta le denominaremos codo de golfista. Hay que tener mucha atención, pues detrás de la epitróclea se encuentra el espacio entre la epitróclea y el olecranon. Entonces, este surco epitrócleo olecraniano que está cubierto por la cintilla epitrócleo olecraniana es pasaje del nervio cubital, que también puede ser irritado y dar parestesias, dolores, adormecimientos a este nivel. Hay que tener mucho cuidado con esa condición, ¿no? Las enticitis músculo-específicas, por ejemplo, puede ser enticitis del supraespinoso, ya hemos visto el supraespinoso, enticitis del bíceps a ese nivel del tendón del tubérculo bicipital, hay dolor ahí, por ejemplo, cuando hay tirones a ese lado, entonces, sobre todo en la parte deportiva, los lanzadores de golf, los lanzadores de, ¿cómo se llama?, de béisbol, o basquetbolistas, entonces va a haber dolor justo en el tubérculo bicipital. Podemos también tener así del supinador largo, más conocido ahora como braquirradial, músculo braquirradial, que va a darnos dolor en la cara por encima de la epicóndilo. Entonces ya no estamos en una epicondilitis, ya estaremos en una entesitis del braquirradial. El síndrome del supinador, antiguamente llamado supinador corto. Antes llamaba supinador corto y supinador largo, al que ahora ya no es supinador largo, ahora ya dejó de ser, ahora este ya se llama solamente supinador, músculo supinador. Este músculo, porque es lo único que hace el supinador. El supinador largo, ¿a quién le decían? Le decían nada más que al braquirradial. El braquirradial ahora es supinador, al braquirradial antes le decían supinador largo. Entonces, y el supinador largo no hacía nada de supinación. Su supinación es exageradamente pobre, más bien hacía una flexión. Entonces, se le ha cambiado ya en estos tiempos a braquirradial, ¿no? Entonces, este músculo supinador corto o supinador actualmente tiene una particularidad que tiene dos fascículos y entre los dos fascículos forma un arco entre un fascículo que viene del radio y el otro fascículo que va hacia el olecranon. Entonces, ambos forman como una V y forman como una especie de pinza y van a pinzar a un nervio, al nervio interoso posterior que viene a ser la rama motora del nervio radial que está bajando del canal de torsión del húmero, está bajando y se está introduciendo hacia este arco de Froese. Entonces, y va a ocasionar un dolor en el codo, también en el codo, pero más tirando hacia el epicóndilo y hacia adelante. Entonces, y muchas veces se les cae la taza del té, qué sé yo, son pacientes, muchas veces este síndrome ha sido considerado como un síndrome de estos señores que manejan herramientas pesadas, que no han tenido costumbre y desarrollan por esta particularidad anatómica del arco de Froese, que vamos a verlo en un instante. El síndrome pronador redondo también es un síndrome parecido al del supinador que va a comprimir los dos fascículos. El pronador redondo tiene también dos fascículos, ¿no? Un fascículo epitroclear, perdón, que viene con otros músculos epitrocleares flexores y entre estos dos fascículos se va a comprimir al nervio mediano purito y muchas veces viene acompañado precisamente simulando un síndrome del túnel carpal, como si se tratara del túnel carpal, y no es eso, es que ya viene el problema por el síndrome del pronador redondo. Aquí vemos en los gráficos, aquí vemos la particularidad, fíjense, la arteria humeral, cómo pasa y se está convirtiendo en la arteria radial y la arteria cubital, ¿no? Entonces, esta arteria radial que pasa aquí se va a encontrar con el nervio radial que venía del canal de torsión, pasa en el surco bicipital externo, que está formado por el supinador largo o conocido como braquirradial, y el borde externo del bíceps con el braquial anterior o braquial anterior, ¿no? Músculo braquial anterior. Entonces bajan y este nerviecito radial se va a dividir en una rama cutánea que va a ir por debajo prácticamente del braquirradial o supinador largo, sobre prácticamente este otro músculo. El músculo que está entrando aquí por detrás es el supinador corto que está aquí, que está el supinador corto, perdón, o supinador simplemente, que está haciendo el ojal o arco de Froese. Este ojal permite el pasaje del nervio interóseo, rama del nervio radial, y va a ser comprimido este nivel en toda esta extensión. Y va a dar parestesia, va a dar dolor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este síndrome, ¿no? Y en el caso del nervio mediano, que ha venido bajando también por el surco bicipital interno, perdón, baja acompañando a la arteria radial y se va a internar por debajo del arco formado por el flexor superficial de los dedos. Este es el arco formado del flexor superficial de los dedos, como vemos aquí desde la epitróclea que va hacia el radio, haciendo una tienda acá y hace un agujero por donde pasa el nervio mediano.
Entonces este nervio mediano que prácticamente inerva casi todos los músculos de esta zona, de los flexores, va a ser comprimido o a este nivel, va a poder ser comprimido a este nivel, o también puede ser comprimido por debajo ¿cómo se llama también puede ser la rama de la zona supracondilia. Acá en la supracondilia, acá arriba del hueso, a veces hay exostosis, prominencia, es muy prominente. También los músculos, como no hay mucho espacio, lo comprimen al nervio radial, guiado por esta estructura de acá. Entonces, y por los propios fascículos del pronador redondo, ¿no? Porque ustedes deben saber que hay pronador redondo y hay pronador cuadrado a este nivel de acá de la muñeca. Y aquí estamos viendo más detalle de cómo el supinador corto, o llamado supinador nada más ahora, aquí vemos su inserción en el radio y su inserción del epicóndilo hacia el radio también, forma acá una especie de vórtice y por ahí está pasando el nervio interóseo posterior y que va a ser el nervio superficial cutáneo del nervio radial. Acá lo vemos entrando ya en detalle más gráfico, más anatómico, lo vamos a agrandar un poquito para que lo vean. Aquí lo vemos, el nervio, ramo profundo del nervio radial, que es el ramo motor, ¿no es cierto? O interóseo posterior. Ahí están los dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior del supinador corto. Aquí vemos el tendón del músculo bíceps braquial, aquí como hemos estado hablando de la otra entesopatía. Aunque acá era simplemente para ver la rama profunda del nervio radial o nervio interóseo posterior. Y aquí podemos ver ya un detalle más colorido del mismo fenómeno, ¿no? Del mismo fenómeno del nervio interóseo posterior, rama del nervio radial que viene del canal de torsión del radio, ¿no? Y aquí vemos el nervio cutáneo, que se va a ir hasta la tabaquera anatómica para dar inervación sensitiva a esa zona. La mano y muñeca dolorosa. Aquí en la mano y muñeca dolorosa estamos viendo la famosa tenosinovitis de Kervain, famoso signo de Finkelstein. El signo de Finkelstein es como ven acá, tal cual, sin muchas palabras, es esto. Agarran, abre la mano, le dicen al paciente, ahora baje el dedo pulgar en la palma, y luego cierren los dedos, y los dedos tapan, cierran al dedo pulgar, y le dicen al paciente, lleva la mano para abajo, ¡ay! Grita de dolor, porque es bien doloroso. Y grita, aunque sea un poquito, ya está, positivo, Finkelstein positivo. Este signo de Finkelstein positivo es sinónimo de tenosinovitis del estiloide radial. Y aquí estamos viendo nada más y nada menos que al tendón del extensor corto con el abductor largo del dedo pulgar. Y estos dos forman la tabaquera anatómica, junto con el extensor largo, o sea, extensor corto, abductor largo y el extensor largo forman la tabaquera anatómica. Entonces, aquí vemos el dolor, se ve la zona dolorosa. Ustedes tocan también, simplemente ustedes vienen y tocan al paciente, el paciente se queja de dolor. ¿Quiénes son los que más he visto este síndrome de Finkelstein constantemente? Es a las primerizas, a las gestantes primerizas que ya están a punto de dar a luz. No sé por qué se les inflama, todavía no he revisado al respecto, pero es bien común. Se presentan en gestantes primerizas y hasta segundizas. Y aquella que ha tenido un parto intergenésico largo, como ejemplo que ha tenido 3 hijos y después de 10 años vuelve a tener uno, se vuelve como primeriza. A ella también le puede dar, no le da a todas, ¿eh? Le puede dar. Entonces ustedes van a ver, porque a la consulta le va a llegar. En ellos, lo primero que tienen que pensar, AINES no, porque ella está dando de lactar. Y darles AINES, o sea, darle antiinflamatorios no esteroideos a una mujer lactante es dar veneno a un bebé. Aquí podemos ver la tenosinovitis del cubital anterior y del posterior también, que se comporta parecido a este signo de acá. Entonces ustedes van a hacer una hiperextensión de la mano para ver el cubital anterior, que en realidad el cubital anterior es el flexor anterior cubital del carpo. El flexor cubital del carpo, antiguamente llamado cubital anterior, y extensor cubital del carpo es el cubital posterior. Esos son los dos nombres que ahora ya se manejan. Voy a cambiar la próxima vez, esto no lo había cambiado, pero ahora son los nombres, es el flexor cubital del carpo y el extensor cubital del carpo, respectivamente. También dan sus tenosinovitis, las tenosinovitis de los radiales, por ejemplo, también ustedes tocan las inserciones radiales, conozcan bien por eso su anatomía. La tenosinovitis de los flexores, de los extensores, también se puede dar por dedo,
el dedo en resorte o tenosinovitis estenosante es el dedo en resorte o también llamado dedo en gatillo. Ustedes le van a decir al paciente que cierre la mano. El paciente al cerrar la mano despacio va a ver que uno de los dedos no va a seguir a los demás dedos, se va a quedar estirado. ¿Por qué no puede? No puedo, doctor. Y si puede, sí puedes, crack, se siente un chasquido, un resorte se siente ahí el dedo. Entonces, y cuando todos los dedos se tiran, ese dedo se queda encogido. Entonces, ese dedo está con una tenosinovitis estenosante o dedo de resorte. Entonces, el tratamiento primero con terapia física y posteriormente con infiltración. Si no resulta con eso, entonces ya viene la cirugía. Los gangliones, que son tumores benignos, más que tumores, son unas distrofias de la cubierta de partes blandas de las zonas profundas de la mano, de las fascias, de la sinovia, que va a herniarse, se hernia y cuando queda como una tela vacua, va a ser llenada de moco, va a ser llenada de mucopolisacáridos, ¿no? de componentes del cartílago. Es un gelatina, en otras palabras. Ustedes van a sacar, punzan el ganglión, aspiran con una aguja 18, por cierto. Eso no deben hacer con una aguja delgadita. Eso tiene que hacer con aguja 18, la más delgada, ¿no? La más delgada es aguja 18. No le estoy diciendo tampoco que se le metan una aguja 14, pues eso ya es un cañón. Nosotros solo usamos la aguja 18 y con eso es suficiente. Es la aguja rosada que ustedes van a ver en los hospitales, ¿no? Entonces, si se evacuó y quedó aplanado, desapareció el ganglión, si vuelve, otra segunda punzada, el paciente ya la tercera ya no quiere, ya el paciente le pide la operación. La enfermedad de Kienbock es una enfermedad, un sufrimiento del semilunar que por aspecto traumático va a ocasionar dolor de la región de la palma de la mano, el talón de la mano. Entonces estamos frente a una necrosis del semilunar. Esa es la famosa enfermedad de Kienbock. Muchas veces puede ser postraumática o por causas desconocidas, ¿no? Pero traumática es lo que más hemos visto, que el paciente se cayó hace una semana y después de un tiempo está desarrollando una enfermedad de Kienbock. Los quistes tendinosos, ahora estamos, recuerden, enfermedad de Kienbock, ¿en quién? En el semilunar, no vayan a pensar en el escafoides. Los quistes tendinosos también hay que considerarlos que son quistes como los gangliones, pero que se van a formar ya paratendinosamente o supratendinosamente, ¿no? En cada dedo, puede ser al costado de un dedo, por la región de la palma de la mano, en la región palmar de la mano, pero en general todo esto se viene a englobar con el término de ganglión de dedo, quiste tendinoso. Los neuromas, que ya son, neuromitas son tumorcitos nerviosos benignos por lo general, que se producen también por secuelas traumáticas cicatriciales y van a generar pequeños grumos, ¿no? Como del tamaño de una máximo de un grano de arroz, así, y ustedes lo palpan y les duele al paciente. Cuando son muy dolorosos y muy limitantes, cirugía. El síndrome del túnel carpiano es una entidad propia muy común. Hoy día haber atendido 2 pacientes con túnel carpiano y por cada 50 túnel carpiano me viene un túnel de Gullón, como dice aquí abajo, túnel cubital. El túnel carpiano es basado en el ligamento anular del carpo, ¿no? Este ligamento anular del carpo que va a comprimir a sus componentes. No sé si la otra lámina lo tendré. No, no lo tengo. Ahí, sí me lo pondré. En el túnel carpiano es un túnel por donde pasan los tendones, todos los tendones flexores y los profundos y superficiales. Y pasa también el flexor radial del carpo, pasa también el flexor pollicilongus, que es el flexor largo del pulgar. Entonces todos esos pasan y junto con él pasa ¿quién? El nervio mediano. El nervio mediano entonces son comprimidos por procesos inflamatorios, como es una cavidad inextensible, comienzan a comprimir al nervio y el nervio comienza a generar entre adormecimiento y muchas veces dolor. Entonces el signo, ahí tenemos 3 signos para detectar al túnel carpal. El signo de Fallen, como vemos aquí, los 2 dorsos de la mano se juntan y hacen un ángulo de 90 grados. Positivo cuando el paciente comienza a adormecerse. Suelte la mano, entonces el paciente suelta. ¿Qué siente? Se me han adormecido los dedos, doctor. Allá. ¿Qué dedos? El segundo, tercero y el cuarto. Ya. Positivo a Fallen. A ver, el Durcan o Durcan. A ver, hacen esto mismo que ven acá.
hay que hablarles bien al paciente porque el paciente a veces es medio torpe y no hace estos signos tal como ustedes se lo piden, ¿no? Se confunden, hay que ser, ustedes son los que van a hacer el ejemplo. Entonces, el signo de Durkheim. Y tenemos finalmente el signo de Tinel, que yo no uso esto, yo hago con mi propio dedo. Con mi propio dedo, están escuchando como si fuera ese martillito. Golpeo suavemente sobre el nervio mediano que se encuentra a este nivel, está casi superficial, se encuentra, toca y el paciente siente corriente en los dedos, el síndrome de Tinel. Todo esto mismo se puede hacer para este síndrome del túnel de Guyon, pero ¿dónde es el adormecimiento en este caso? Es en estos dos dedos, en el cuarto y quinto dedo. Ese es el signo de Guyon, ¿no? El túnel de Guyon, el túnel carpiano, todo esto mismo, pero los tres dedos. El túnel de Guyon, todo esto mismo, pero el adormecimiento en estos dos dedos. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doc. Ya, entonces, No, ¿cómo? no, doctor, por ahora no. Chaca, aunque sea, pregúntenme pues, cómo se llama este sitio. Esto es las lomas de ¿Cómo Lucmo. se llama? Es la loma de Lucmo, está bien cerquita de Lima. Cuando ustedes tengan tiempo, pueden ir así en Mancha, a pasear un sitio hermoso como ven. Es naturaleza pura. Y ¿Y se está, puede acampar ahí? ¿cómo? ¿Se puede acampar? Creo que sí se podría, porque tiene una zona de caminata de 3 horas y la otra caminata de 5 horas, que es la que se pierde. Entonces uno puede primero explorar, antes de acampar hay que explorar. Y averiguan, y si es así, me dicen, pues yo también me voy a ir a acampar algún momento. Muchas gracias, muchachos. Gracias, doc. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. La próxima clase es sobre, ¿saben? No sabe, no escucha, no opina. Ya, la próxima clase creo que era pelvis. Pelvis y sería para el lunes que viene o para el miércoles. Si le fuera factible, me pasan la voz pues, ¿cómo se llama? Por el WhatsApp al delegado. Arnold, ¿estás ahí? Doctor, el delegado le va a pasar la voz cuando tengan los horarios así para la próxima clase, no se preocupe. Ya, gracias. Ya. Muchas gracias a usted, doctor. No, gracias a ustedes. Chao, muchachos. Gracias, Hasta doctor. Buen luego. día. Gracias, doctor. Hasta luego.